Cuando Miller recibió esa llamada aquel día, su alegría fue tanta que casi tocaba el techo al saltar de felicidad. De inmediato nos obligó a empacar nuestras cosas y prepararnos para el viaje. Nos tomó alrededor de mediodía llegar al puesto que había sido preparado meticulosamente para nuestra investigación. Allí, 3 helicópteros nos esperaban para llevarnos hacia la anomalía. Apenas llegamos, entramos en el edificio y dejamos nuestro equipaje adentro. Nos quedamos allí por 1 hora, esperando que el sistema de calefacción nos ayudara en nuestro conflicto con el duro clima del Polo Sur. Miller, quien era nuestro líder en este proyecto, estaba realmente entusiasmado por lo que nos pidió que partiéramos hacia el punto de encuentro con el otro equipo, a pesar de que el resto de nuestras herramientas y maquinaria no habían llegado aún, pues iban en otros aviones y probablemente su traslación hacia el puesto sería complicada y larga. Fui el único que se animó a acompañarlo para echar un primer vistazo de lo que nos esperaba. Uno de los helicópteros nos llevó a Miller y a mí hacia las coordenadas. Fue un trayecto corto, pero pude disfrutar un poco del paisaje de la Antártida y luego de un rato, del hermoso océano Antártico. Así es, el problema no estaba en la Tierra como yo había imaginado, pues Miller no nos había informado de nada, quería que fuera una sorpresa para nosotros. El problema estaba en el océano, flotando en el mar. Miller estuvo hablándome sobre lo mucho que lo excitaban estos temas, y que para él, esto sería una gran anécdota en su carrera. Pasó un rato hasta que me señaló un punto blanco, estático, en el océano, apenas visible por las diminutas ventanas del transporte. El helicóptero por supuesto no aterrizó, nos dejó saltar unos 3 metros en rapel, sobre la nieve. El piloto nos había dicho que cuando quisiéramos volver, solamente lo llamáramos, pues no tardaría nada en regresar. Debo admitir que estaba realmente confundido en un principio, a pesar de que Miller parecía tener total conocimiento sobre la situación. Nos encontrábamos de pie, sobre lo que parecía ser una isla, casi plana y cubierta totalmente de nieve. Alrededor solo se veía agua, y pequeños trozos de hielo. A lo lejos de lo que yo creía era una isla, vimos al otro equipo, encabezado por el profesor Campbell. Nos acercamos a él y su equipo, que al parecer ya tenían montado un pequeño sitio de investigación. Campbell y Miller se saludaron con un fuerte abrazo, mientras yo trataba de hallar el borde de la isla. Los escuché caminar detrás de mí, mientras me acercaba más hasta donde creía yo que encontraría el punto donde la nieve y el agua se unían. Nunca había estado en una isla como esa, y no entendía cómo la nieve podía permanecer así. Fue hasta que llegué al borde que me quedé horrorizado. Efectivamente la isla tenía un límite, a pesar de que era muy grande, pero no un borde como el que yo esperaba. Me encontraba de pie a punto de caer al vacío. Debajo mío había una pared de hielo de aproximadamente unos 25 metros de alto. Giré mi cabeza para mirar a los demás, mientras Miller decía con orgullo: efectivamente, nos encontramos en un iceberg. Al día siguiente, cuando los demás conocieron el objeto que iba a ser el centro de nuestra investigación, se extrañaron de igual manera que yo el día anterior. Campbell ordenó que colocáramos una serie de taladros pesados a lo largo de ciertos puntos específicos del cuerpo helado. Quería que llegáramos a su núcleo. Miller en cambio me pidió que le tomara fotos al iceberg desde el helicóptero. Él me acompañó mientras yo fotografiaba el coloso de hielo. No había que ser un genio para darse cuenta de que aquella formación no era natural. Aquel iceberg tenía el tamaño aproximado de una ciudad pequeña, y permanecía inmóvil sobre el agua. Parecía ser tan pesado o tan grande que podía tocar el fondo de las profundidades. Mientras tomaba las fotos, Miller quiso compartir conmigo algo que le inquietaba. ¿Te has fijado en la forma en que el iceberg flota? Lo miré con algo de curiosidad. Él continuó: Campbell nos está ocultando algo, somos como esclavos ciegos laborando bajo sus órdenes. Exclamó con ironía. ¿No te parece curioso que quiera excavar dentro del hielo del iceberg? Cuando él me comunicó sobre esto, dijo que solo quería estudiar la periferia de este, y que el equipo de excavación era para algo más. No le dije nada, solo seguí haciendo mi trabajo. Armar y preparar los taladros para la perforación nos tomó todo el día. Al anochecer todos estábamos exhaustos, por lo que volvimos a los puestos a descansar. Al día siguiente no nos desplazamos en helicópteros, sino en 2 submarinos. Cortesía de Campbell, que parecía tener muchas influencias en su trabajo. Cuando nos encontrábamos al lado del objeto, el profesor quiso darnos un pequeño discurso y agradecernos a todos por ser parte del descubrimiento que estábamos a punto de presenciar. Antes de activar los taladros, quiso explicarnos el motivo por el cual estábamos a punto de destrozar un trozo de hielo de increíbles proporciones, y a su vez, destruir taladros de miles de dólares. Nosotros lo escuchamos a través de la radio del transporte.
Miller estaba muy nervioso, parecía que él se había dado cuenta de algo que nosotros no. La voz gruesa y anciana de Campbell resonó en la cabeza de todos. Puede que ya se hayan dado cuenta al estar caminando por el iceberg, este no es un objeto normal, tampoco terrestre. Hace alrededor de 2 semanas un objeto cayó desde el cielo, en la Antártida. Y justo ahora nos encontramos junto a él. No sabemos de dónde vino, pero somos los primeros en llegar hasta él. Analizando su composición y estructura descubrimos que realmente se trata de un enorme pedazo de hielo, se puede romper, se puede derretir, y hemos comprobado que al ser ingerido no provoca ningún efecto, como si se tratara de agua naturalmente solidificada. Uno de nosotros dijo en voz alta y con un tono que claramente denotaba inconformidad. ¿Quieres decir que esto vino desde alguna parte del espacio, y cayó en nuestro planeta? ¿Y que siendo hielo no se derritió, ni se quebró al tocar la atmósfera? Campbell le contestó con cierto temor en su voz. Tienes todo el derecho de dudar, y lo que dices es cierto. Al momento de tocar la atmósfera se dividió en varios fragmentos y aterrizó en diferentes partes del globo. Por alguna extraña razón no entró en combustión, y, de esta forma protegió aquello que lleva en su interior. En ese momento todos permanecimos en silencio. El profesor hizo una pausa y prosiguió. Puede que este objeto tenga la misma composición que nuestro hielo, nuestra agua. Pero claramente no obedece nuestras leyes naturales. Ahora mismo les enseñaremos algo. Empezamos a sumergirnos, mientras los taladros comenzaron a funcionar, el profesor nos pidió que miráramos debajo del supuesto iceberg. Recordé entonces lo que Miller me había dicho, y él tenía razón. Me había equivocado al pensar que este fuera tan grande como para tocar el fondo marino, la parte inferior apenas estaba por debajo del nivel del mar, pero no parecía flotar sobre el agua, el objeto permanecía estático en el mar, como si flotara por cuenta suya sin dejar que la corriente lo afectara en algo. Si hubiéramos retirado todo el agua del mar, este se quedaría flotando estático desafiando la gravedad en el mismo punto que se encontraba en ese mismo instante. Campbell siguió. Cuando las autoridades y el gobierno encontraron las otras partes en el resto del mundo nos informaron que contenían algo muy importante y que debía permanecer en oculto para la humanidad por mucho tiempo, no nos informaron de lo que contienen, pero yo tengo una teoría. El profesor dejó de hablar, y el ruido de los taladros destruyendo el hielo se hizo presente. Los vehículos se alejaron mientras el hielo se rompía. En el momento en que el primer trozo se desprendió, este fue jalado por la gravedad hacia abajo, y el resto del cuerpo hizo lo mismo. Perdió su forma y se convirtió en un montón de hielo destrozado, mezclado con nieve, que caía hacia el agua. Los pedazos más grandes se hundieron por unos segundos, mientras que una figura enorme y redonda que nadie reconoció cayó en picada hacia el fondo del mar. Campbell ordenó que siguiéramos esa silueta, mientras nos íbamos hundiendo más y más, hasta que aquella cosa tocó fondo, levantando arena y tierra. Permanecimos delante de aquello, con el corazón en la garganta, hasta que el profesor ordenó que aumentaran la potencia de las luces, apuntando a lo que teníamos enfrente. No olvidaré nunca a mis compañeros, a Miller, al profesor. Todos fueron silenciados a las semanas de aquel acontecimiento, las entidades responsables de estas situaciones se hicieron presentes el día después de nuestro hallazgo. A duras penas logré irme de ahí, pero sé que no me queda mucho tiempo de vida. Ellos nunca revelan a la gente las cosas sin explicación que ocurren a nuestro alrededor, es entendible, tratan de cuidarnos, nuestra curiosidad podría llevarnos a la tumba. Ahora aquello es algo que invade mis sueños, igual que el recuerdo de las expresiones y los rostros de quienes estaban parados junto a mí, de pie frente al cristal, mirando atónitos algo que iba más allá de nuestra comprensión. Delante de los dos vehículos y alumbrado por la luz proveniente de estos, reposaba un cráneo humano, del tamaño de un edificio, con sus cuencas vacías apuntando hacia nosotros.